Hare Krishna, muy buenos días. Namao Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Priya Dvaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado, vamos a continuar con las lecturas y reflexiones del siempre trascendental e inmaculado Srimad Bhagavatam, que a saber recoge un grupo de narraciones relacionadas todas a las actividades o algunas de las actividades desarrolladas por la propia Suprema Personalidad de Dios, ya sea en su forma personal o en forma de expansiones, pociones plenarias o apoderados. Actividades realizadas todas en compañía de almas o devotos puros y siempre para el bienestar de las propias entidades vivientes. Estamos entonces en el día de ayer, finalizamos el capítulo número 4, donde el sabio Vyasadeva estaba reflexionando el por qué, a pesar de haber trabajado tanto, haber dedicado tanto tiempo al bienestar de la humanidad, por qué aún siguiendo a la perfección y rigurosamente todos los aspectos de la escritura, por qué aún se sentía insatisfecho, por qué en su corazón había ese tipo de sentimiento. Explicábamos entonces que era un motivo importante de reflexión que nos ayuda a comprender que al parecer hay un elemento más allá de todas las indicaciones que dan las escrituras, hay un elemento más allá de la práctica de los patrones de conducta favorable desde el punto de vista material, que es el que completa y garantiza la plenitud para la entidad viviente. Entonces el sabio en esa meditación llegó a una hipótesis, o sea, que fue el penúltimo verso que leímos. En ese verso decía, puede que esto se deba a que no señalé de manera específica el servicio devocional al Señor, servicio que les es querido tanto a los seres perfectos como al infalible Señor. O sea, él llegó a reflexionar, puede que mi insatisfacción se deba a que quise mostrar tantos detalles a la humanidad, quise de tantas maneras exponerles el mensaje, que diluí la esencia del mensaje. O sea, no les hablé claramente sobre la necesaria y imprescindible práctica del servicio devocional, que a fin de cuentas es la solución para absolutamente todo. Entonces, en ese tipo de pensamiento veíamos que llegó o apareció o hizo su aparición también auspiciosa el sabio y gran devoto del Señor, Narada Muni, y en este caso como maestro espiritual de Vyasadeva, pues el maestro siempre está atento a las necesidades del discípulo, y cuando el discípulo se encuentra en una encrucijada que es de carácter fundamental, o sea, relacionada a los temas espirituales, entonces de una forma u otra el maestro le ayuda o le estimula a que encuentre la solución definitiva y a que dé un paso más en cuanto a su evolución, por decirlo así. Entonces el capítulo número 5 de Srimad Bhagavatam comienza de la siguiente manera. Sutta Goswami dijo: así pues, el sabio entre los sabios, Narada, sentado cómodamente y aparentemente sonriendo, le habló al Rishi entre los brahmanes, o sea, a Vyasadeva. El texto 2 dice: dirigiéndose a Vyasadeva, el hijo de Parashara, Narada le preguntó: ¿te satisface identificarte con el cuerpo o con la mente
como si estos fueran objetos de autorrealización. O sea, Narada va directamente a un punto especial. Le dice, te satisface, o sea, tú sientes satisfacción identificándote con el cuerpo y con la mente. O sea, sientes satisfacción identificándote con ellos e identificándolos a ellos como objetos de autorrealización. Y el texto 3 dice, tus preguntas fueron completas y tus estudios también se cumplieron a cabalidad. Y no hay duda alguna de que has preparado una obra grande y maravillosa, el Mahabharata, que está colmada de toda clase de secuencias védicas elaboradamente explicadas. Tú has delineado por completo el tema del Brahman impersonal, así como también el conocimiento que de allí se deriva. ¿Por qué habrías entonces, disculpe, de estar descorazonado a pesar de todo eso, creyendo que estás perdido, mi querido Prabhu? Vamos a ver la cuestión. Vamos a desglosar estos 3 versos que están unidos. Dice, dirigiéndose a Vyasadeva, el hijo de Parashara, Narada, o sea, el sabio y maestro espiritual de Vyasadeva, le preguntó, ¿te satisface identificarte con el cuerpo o la mente como si estos fueran objetos de autorrealización? Esta pregunta es una pregunta significativa. ¿Por qué Vyasa Narada le preguntaría a Vyasa, un gran sabio, que lógicamente no tenía ninguna identificación ni con el cuerpo ni con la mente? Cuando Vyasa escribe el Mahabharata o esta narración épica, le escribe de una manera tan común, de una manera tan accesible a las personas, que todo lo que describe aquí está relacionado con las actividades cotidianas y las propensiones cotidianas a las que la mayoría de los seres humanos está expuesta. Mahabharata narra cuestiones de conflicto personal, cuestiones de celos, cuestiones de relaciones íntimas, cuestiones de política, cuestiones de cosas del funcionamiento de la sociedad, cuestiones de negocio, cuestiones empresariales, o sea, desde el punto de vista de cómo avanza una familia, cuestiones bélicas, o sea, narra todas las temáticas generales que están presentes en la sociedad humana. Y entonces estas temáticas las narra de modo tan perfectamente elaborado desde el punto de vista literario, que hace que estas temáticas resulten atractivas para el lector. Entonces estas temáticas, de una forma u otra, unas más y otras menos, están relacionadas o al cuerpo o a la mente. O sea, o a las actividades del cuerpo, los placeres del cuerpo, o a las actividades de la mente y los placeres de la mente. Por tanto, aunque en el fondo su intención es ir llevando a las personas hacia la comprensión del Dharma según la vida cotidiana, realmente el Mahabharata, a los ojos de las personas comunes, lo que hace es ir atrayendo la atención de estas personas a las diferentes áreas materiales de la vida cotidiana, ya sea desde el punto de vista físico o desde el punto de vista mental. Entonces, nada, realmente lo que le estás preguntando es, o sea, ¿por qué has elaborado un texto tan amplio donde solo te enfocas en las cuestiones del cuerpo y la mente? O sea, donde tú solo te enfocas en las temáticas del plano de conciencia material. ¿Acaso te complace en estas temáticas? ¿Acaso piensas o acaso quieres expresar que el cuerpo y la mente son objetos de autorrealización? O sea, que son los elementos finales de la autorrealización. O sea, ya desde esa primera pregunta está comenzando a hacer reflexionar a Vyasa. El maestro espiritual generalmente
realmente no busca dar una respuesta directa, porque él no busca sustituir el proceso meditativo del discípulo. Él lo que busca es estimular ese proceso meditativo o proceso reflexivo. Entonces, ¿qué hace él? Él da ciertos indicios, él da ciertas pistas para que ayuden a ir removiendo el proceso en la inteligencia del discípulo. Entonces, estas pistas casi siempre vienen de un modo contrastante al modo común al cual está adaptado a pensar el discípulo. O sea, le ayudan a ir enfocando la situación desde una perspectiva diferente. Esa es la idea, porque el cambio de pensamiento o el cambio de visión viene cuando usted empieza a tener acceso, cuando usted es estimulado a enfocar las cosas desde una nueva perspectiva. El maestro espiritual busca siempre que el discípulo vaya enfocándolo todo poco a poco y cada vez más desde la perspectiva espiritual, o sea, desde la perspectiva de la comprensión trascendental o desde la perspectiva del servicio devocional, o sea, desde la perspectiva de la ciencia del Bhakti. Entonces, en el texto número 2 leído, decía: tus preguntas fueron completas y tus estudios también se cumplieron a cabalidad. Y no hay duda alguna de que has preparado una obra grande y maravillosa, que es el Mahabharata, que está colmado de toda clase de secuencias védicas elaboradas y explicadas. O sea, todo el contenido de los Vedas está resumido en Mahabharata, pero está resumido o está explicado de una manera muy diluida, de una manera nada filosófica, de una manera muy común. O sea, ese trabajo de llevar los Vedas a un lenguaje más sencillo, más común, más de novela, más accesible, ¿verdad?, a la gente. Perfecto, no hay duda, nadie duda de que eso es una gran obra. O sea, le dijo Nara. Dice: tú has delineado por completo el tema de Brahman impersonal, o sea, en el Mahabharata vas describiendo de una forma muy maravillosa y entendible. O sea, vas guiando a las personas de una forma muy hábil, maravillosa y entendible hacia un pensamiento identificado con el Señor Supremo, pero en la forma de verdad absoluta o de Brahman impersonal. O sea, va dirigiendo a las personas hacia una comprensión impersonal del Señor Supremo, que es el primer paso de la comprensión de Dios. Dice: así como también has delineado el conocimiento que de allí se deriva. O sea, ha escrito de manera general también el conocimiento relacionado al Brahman. Entonces, si has hecho eso, si has expuesto o has guiado a las personas hacia, de una forma básica, hacia poner su atención en el Brahman, pero mientras se ejecutan sus diferentes conflictos cotidianos, entonces, si has hecho eso, ¿por qué? O sea, le están diciendo: piensa, a ver, piensa. ¿Por qué habrías de estar descorazonado a pesar de todo eso, creyendo que estás perdido, mi querido Prabhu? Entonces el texto 5 dice: Sri Vyasadeva dijo: todo lo que has dicho de mí es completamente cierto. A pesar de todo eso, yo no estoy tranquilo. Por tanto, te pregunto, ¿cuál es la causa fundamental de mi insatisfacción? Pues tú eres un hombre de conocimiento ilimitado por ser el vástago de aquel, o sea, de Brahma, que nace por sí solo. Vyasa le dice: no, sin duda, mi querido maestro, todo lo que usted ha dicho sobre mí es completamente cierto, y todas las alabanzas que ha dado, o sea, de escribir el Mahabharata, etcétera, etcétera, son también completamente ciertas, no hay exageración en ellas. Sin embargo, también es cierto que yo estoy insatisfecho. Entonces, como no he encontrado la verdadera respuesta o la conclusión definitiva, te estoy pidiendo que por favor me ayudes a aclarar mi inteligencia y a llegar a esa conclusión. O sea, Vyasa le pide directamente ayuda.
Fíjense que al principio cuando Narada llega, Narada no responde ninguna pregunta, él llega porque ya él siente el estado de confusión de su discípulo y entonces es él quien les pregunta a su discípulo: ¿por qué te sientes así? Si has hecho esto, si has hecho aquello, o sea, si a pesar de hacer tan grandes cosas, ¿por qué te estás sintiendo así? Entonces Vyasa le dice: sí, todo eso que usted dice que yo he hecho es verdad, pero aún así me siento mal. Entonces así que por favor ayúdame a entender completamente por qué me siento mal. Aquí ya Vyasa es quien hace la pregunta, ya no es nada. Ahora es el discípulo quien está deseoso, quien está ansioso y expone directamente su inquietud. Muchas veces los discípulos tienen determinadas dudas en su mente, el maestro sabe que están confundidos, pero el maestro no viola el protocolo. O sea, el maestro espera a que el discípulo pida ayuda. Entonces dice: no, mira, es que yo tengo una confusión en esto y aquello. Entonces pone sus dudas, sus preguntas, y entonces el maestro entonces procede a dar el siguiente paso. El maestro espiritual, vamos a pensar y a recordar que las escrituras lo ven como un representante del Señor Supremo. Y el Señor Supremo tampoco violenta nuestro libre albedrío. El Señor Supremo espera que nosotros demos el primer paso. Entonces el Maestro también espera que nosotros demos el primer paso, o sea, que expongamos directamente cuál es la situación, qué es lo que nos está pasando, o sea, que pidamos ayuda de manera directa y clara. Entonces Vyasa sigue diciendo: mi Señor, a ti todo lo misterioso te es conocido, porque tú adoras al Creador y Destructor del mundo material, y quien es también el sustentador del mundo espiritual, la personalidad de Dios original, quien es trascendental a las tres modalidades de la naturaleza material. Entonces aquí Vyasa alaba y glorifica un poco, realza las cualidades magníficas de su maestro. Es el protocolo de siempre, lo hemos visto cada vez que hay un encuentro entre Suta y los sabios, ahora entre Vyasa y su maestro Narada, o sea, educadamente y amorosamente, no por adulación. Aquí hay una diferencia entre el mundo material y el comportamiento del devoto puro. El devoto puro, cuando realza la figura de alguien más, de un sabio, de su maestro, no lo hace por adulación, no lo hace simplemente para caerle bien, no lo hace para que le conceda un cierto deseo, lo hace porque realmente él se sitúa en una postura de completa humildad frente a su maestro. Esa es la posición del discípulo verdadero y del devoto puro del Señor. Es así de humilde, es así de sumiso, es así de sencillo. Entonces siempre está relatando o recordando o cantando las glorias, las alabanzas de esa gran personalidad que tiene enfrente. Entonces le dice: todo lo misterioso, desconocido, o sea, él le dice a Narada Muni que conoce todo lo misterioso. Oh Narada, tú conoces todo lo misterioso, para ti no hay nada desconocido, no hay secreto, tú lo has logrado comprender todo. Pero automáticamente explica por qué Narada Muni lo ha logrado comprender todo. No lo ha logrado comprender todo por esfuerzo propio, por estudio analítico, por estudio filosófico, por pasarse no sé cuántas vidas estudiando en libros, en grandes literaturas, no. Él explica que Narada ha llegado a comprenderlo todo. Dice: porque tú adoras a aquel que es el creador y el destructor del mundo material y es también el sustentador del mundo espiritual, o sea, la personalidad de Dios original. O sea, tú lo has llegado a comprender todo con una inteligencia trascendental y a la vez incomprensible en sí misma, como resultado de tu adoración a la suprema personalidad original de Dios. Entonces Vyasa está dando una clave sobre la cual hemos hablado en muchas ocasiones: la verdadera comprensión, la verdadera inteligencia no le pertenece a usted como ser humano. El ser humano, como maquinaria física, biológica,
tiene una estructura anatómica y tiene una serie de funcionamientos bastante evolucionados o superiores con respecto a los otros animales o a los otros tipos de maquinaria que existen en la creación. Y entonces este tipo de maquinaria más compleja le permite realizar algunas operaciones también de un modo más complejo que los animales no pueden realizar y de un modo más refinado. Entonces a eso el ser humano desde la ciencia material le llama inteligencia. O sea, esa capacidad de realizar esas operaciones y utilizarlas de manera consciente para encontrar respuestas a ciertas problemáticas de la cotidianidad, ya sea externa, o sea, del medio ambiente, o interna, o sea, de su propia persona. Pero como esa supuesta inteligencia o esos supuestos resultados de ese procesamiento más complejo depende de la calidad de la maquinaria y de la forma en que ésta sea utilizada, pero además de eso tiene un alcance muy limitado. Es igual que una computadora. Usted habla con un informático, un cibernético y le pregunta sobre una computadora y él llega, se sienta frente a la computadora, ejecuta ciertos procedimientos y examina las propiedades de la computadora y te puedo decir, mira, con esta computadora usted puede hacer esto, aquello, tiene tal velocidad, tal memoria RAM, tal memoria interna, tiene no sé cuántas cosas. Le explica las propiedades y por tanto también junto con las propiedades las limitaciones. No existe la computadora ilimitada. No existe la computadora con capacidad ilimitada. Entonces lo mismo pasa, o sea, hay una diferencia abismal entre la inteligencia material y la inteligencia trascendental o espiritual. La inteligencia material es una copia desvirtuada, un intento de reproducción de la inteligencia espiritual o trascendental, pero como copia limitada al fin es defectuosa y por supuesto, como la palabra lo dice, es extremadamente limitada y sobre todo dependiente. Y por tanto puede ser obstruida o puede ser incluso corrompida de muchas maneras, porque depende de una serie de elementos, todos de orden físico, y de una serie de procedimientos y conjugaciones, todas de orden mental. O sea, esa es la inteligencia material. Pero la inteligencia trascendental es una potencia de la propia personalidad de Dios. Por tanto, si es una potencia de Dios, quiere decir que es ilimitada, no es condicionada por los elementos materiales, no depende de ningún elemento material, no depende de ningún órgano, no depende de enlaces neuronales, no depende de eso. Es una inteligencia que es dada en una proporción determinada por la gracia del Señor Supremo y que se enfoca desde una visión, desde una perspectiva completamente ajena, completamente diferente a la perspectiva común material. Ese tipo de inteligencia no se puede lograr, no se puede ejercitar haciendo ejercicios matemáticos, haciendo ejercicios de agilidad mental, como están acostumbrados a hacer, porque es una inteligencia dada por revelación. Entonces, Narada Muni, en Narada Muni se está proyectando constantemente ese tipo de conocimiento e inteligencia, pero se está proyectando como resultado de la gracia obtenida por ser un devoto puro del Señor. O sea, es el Señor quien lo empoderó como un gran sabio que lo conoce todo. Es el Señor quien lo empoderó. No es Él quien logró eso por esfuerzo propio ni por hacer una serie de sacrificios, austeridades, meditaciones, una serie de mantras, no. O sea, lo recibe como empoderamiento, lo recibe como misericordia del Señor trascendental, o sea, del servicio devocional al Señor original. Entonces, continúa diciendo, Vyasadeva, todo, disculpen, estoy aquí, acá. El texto número 7 dice, tal como el sol, tu merced, o sea, usted puede viajar a todas partes de los tres mundos, y como el aire también puede penetrar en la región interna de todos. Por eso eres como la superalma que está dentro de todo. Por favor, busca entonces las deficiencias
de la cual yo adolezco, a pesar de estar absorto en la trascendencia bajo ciertos votos y regulaciones disciplinarias. O sea, sigue alabando a la figura de Vyasadeva. No solo le dice que él lo conoce todo, no solo le dice que es un gran devoto del Señor, quien es el creador y destructor de los mundos materiales y el sustentador del mundo espiritual, no, sino también le dice que él, o sea, que Narada Muni es como el sol y que por tanto, como el sol, también él puede viajar por todas partes de los tres mundos, los inferiores, los planos medios y los planos superiores. Y como el aire tiene otra cualidad, o sea, él puede penetrar en la región interna de todos, o sea, él sabe lo que la persona que está frente a él está pensando, está sintiendo, sus temores, ¿verdad? Él puede, así como lo hace la superalma. Esto también es una capacidad, una cualidad concedida por la misericordia del Señor en virtud del servicio apropiado y desinteresado ofrecido por Narada Muni, del cual vamos a hablar después más adelante. Un capítulo de Srimad Bhagavatam, cómo es que Narada Muni llegó a prestar ese servicio y en qué circunstancias lo hizo. O sea, ya que tú conoces también, puedes examinarme completamente en mi interior. Entonces le dice, por favor, busca, o sea, encuentra la deficiencia de la cual yo adolezco, a pesar de estar absorto en la trascendencia bajo votos y regulación disciplinaria. Ya de eso hablamos en versos anteriores. Vyasadeva estaba siguiendo votos estrictos, Vyasadeva meditaba a diario, Vyasadeva seguía todas las regulaciones, Vyasadeva era un experto en la introspección, o sea, Vyasadeva era y sigue siendo, porque es una figura eterna, sigue siendo muy superior en mucho, por mucho y en mucho a cualquiera de todos nosotros. Entonces, aún siendo muy superior, él está diciendo, busca la deficiencia de la cual yo adolezco. O sea, tengo una deficiencia. ¿Por qué habla de deficiencia? ¿Cómo él sabe que tiene una deficiencia? Porque está insatisfecho. Mientras está la entidad viviente insatisfecha, quiere decir que hay presencia de deficiencias en su forma de pensar, en su forma de actuar, en la forma en que está enfocando las cosas y también en su modo de cómo ir afrontando, incluso de cómo dirigirse o cómo encaminarse en la búsqueda del Señor. La deficiencia en ese sentido tiene un solo resultado, la insatisfacción. La entidad viviente no logra la tranquilidad plena, no logra la dicha plena. Entonces le dice, por favor, tú que conoces, tú que me puedes examinar a fondo, y eso es otra capacidad de los devotos puros del Señor y los maestros espirituales genuinos, también pueden examinar a fondo. No hay velos para ellos. Ellos pueden comprender, ellos pueden sentir lo que está sucediendo, por decirlo así, en el plano interno, o sea, en el interior de su discípulo y de otros que no son sus discípulos también. Entonces, la deficiencia, o sea, a pesar de que yo estoy bajo votos y regulaciones disciplinarias, aunque usted siga lo más estricto posible cualquier tipo de práctica, aunque usted sea alabado por lo buen practicante que es, nunca debe pensar que está en una posición perfecta. Porque si usted estuviera en una posición perfecta, usted fuera un devoto puro del Señor, y no sé ustedes, pero al menos yo no lo soy. Por tanto, además ese pensamiento de considerarse completo, perfecto, mi práctica es perfecta, mi esto es perfecto, es una tontería. Muy peligroso, porque Vyasadeva, que es superior a cualquiera de nosotros, está diciendo, aún yo que sigo estrictos votos y esto y aquello, aún así estoy en una condición muy deficiente todavía. O sea, ahí vemos la humildad y la sencillez del gran Vyasadeva. Entonces Sri Narada dijo, verso 8, tú no has difundido de hecho las sublimes e inmaculadas glorias de la personalidad de Dios.
aquella filosofía que no satisface los trascendentales sentidos del Señor se considera que carece de valor. Vyasa le hizo una petición directa. Mira, tú que puedes estar en todas partes, tú que lo conoces todo, por favor dime cuál es mi deficiencia, sé claro, no me des rodeo, sé claro. Y entonces Nara dice, bueno, si tú lo dices, si tú lo preguntas, aquí voy, mira, tu deficiencia es la siguiente. Tú has hablado de muchas cosas, hablaste de los Vedas, hablaste de los rituales, hablaste de los mantras, de la forma de cantarlo, hablaste de los diferentes deberes o dharma de la sociedad, de las entidades vivientes según la orden de vida en la que vivieron, de sus cualidades, sus características, sus conflictos personales, de la política, de todas esas cosas muy bonitas. Hablaste del Señor en forma impersonal, de la verdad absoluta, del Brahman, has hablado de todo eso, pero te ha faltado el detalle más importante de todo, sin el cual las entidades vivientes no podrán nunca salir de su estado de insatisfacción y mucho menos superar aquella crisis que se avecina, o sea, la época de degradación. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso de lo cual Vyasa no expuso directamente? Dice, no has difundido, no has hablado, no has predicado, no has cantado las sublimes e inmaculadas glorias, o sea, las siempre gloriosas, las siempre puras, las siempre inmaculadas, las siempre trascendentales glorias, o sea, actividades, cosas maravillosas de la personalidad de Dios. Eso es lo que te falta. O sea, no has, por decirlo así, hecho servicio devocional perfecto. No has mostrado al Señor como persona de modo directo. Lo has diluido mucho. Entonces le dice, y debes saber que toda filosofía, o sea, toda enseñanza, toda exposición, todo supuesto aprendizaje, toda ciencia, todo consejo, etcétera, etcétera, que no satisfazga los trascendentales sentidos del Señor, entonces se considera que carece de valor. Otra información importante, todo conocimiento que puedas exponer en este mundo, que pueda ser de beneficio para las personas desde diferentes puntos de vista, diferentes áreas, ángulos, incluso con un lenguaje maravilloso, con avances científicos, con lo que sea. Si no expresa, o sea, si no expresa, no, lo que dice aquí es que si no satisface, o sea, si no complace, si no trae felicidad a la suprema personalidad de Dios, o sea, a los sentidos del Señor, entonces se considera que carece de valor. Todo conocimiento que no realza la figura del Señor como suprema personalidad carece de valor desde el punto de vista trascendental. Nara es una personalidad completamente trascendental, es una personalidad de relevancia espiritual, por tanto su enfoque es completamente espiritual. Así que él llama valor únicamente a aquello que contribuye en algo al avance espiritual. Y explica, mira Vyasa, todo el conocimiento que has expuesto hasta aquí es muy importante para la vida en esta tierra, para la agricultura, para llevarse bien en familia, para todas esas cosas, pero todavía no sirve de nada para volver al Señor Supremo, ni para establecer una relación de servicio devocional perfecta hacia Él. Por tanto, se puede decir que carece de valores como si no hubieras hecho nada. Y de ahí viene tu insatisfacción. Así que tienes que exponer un conocimiento que esté relacionado directamente, sin diluirlo, sino directamente, que hable directamente de la suprema personalidad de Dios, de sus actividades, de sus glorias, de sus cualidades y sobre todo de la dulzura que emana de la relación o las actividades relacionales que suceden entre Él y sus devotos. Y hasta aquí vamos a dejarlo por el día de hoy. Y entonces es un tema muy importante. Yo puedo hacer todo lo que quiera hacer por toda la humanidad, todo.
donar millones de dólares, abrir millones de hogares para ancianos desamparados, millones de hogares para niños desamparados, crear millones de industrias para producir alimentos para las personas que no lo tienen, libertar no sé cuántos países de la opresión, de la explotación de no sé cuántas cosas, crear hospitales, crear lo que sea. Todo eso va a ser beneficioso para el ser humano como ser humano, pero no lo va a reportar la salida, la única salida que hay. O sea, no lo va a conducir hacia la salida verdadera, no lo va a conducir hacia la presencia total de la suprema personal de Dios, así que por tanto no le va a dar la verdadera satisfacción necesaria, ni va a satisfacer la principal necesidad del ente. A la par que hace todas esas medidas maravillosas, todas esas medidas humanitarias a Cristo, tiene que otorgar también conocimiento directo sobre la suprema personalidad de Dios, de modo tal que el Señor se complazca en ese sentido. De lo contrario, todo lo demás es algo muy admirable desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista espiritual y trascendental, o sea, desde el punto de vista salvacionista, es irrelevante. Es un tema serio, a veces provoca cierta inquietud en la mente de las personas, pero si lo analizamos fríamente e imparcialmente, es así. La invitación es esa, a reflexionar un poco sobre estos asuntos. En mi ayuda a las personas, o sea, sería el pensamiento, ¿no? En mi ayuda a las personas, en mi intento de ser caritativo y misericordioso, estoy incluyendo yo la referencia hacia el Señor Supremo, la referencia o la invitación a cultivar una relación con el Señor, porque si no lo estoy incluyendo, entonces mi intento de ayuda está siendo muy incorrecto. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que su misericordia también vaya con nosotros, porque necesitamos de mucho de su misericordia y gracia para poder comprender este asunto seriamente. O sea, el asunto de la ayuda hacia los demás, de la ayuda hacia aquellos que quiero ayudar, y cómo esa ayuda debe de contar inevitablemente con la referencia directa al amado de todos. O sea, si yo no coopero en hacer visible la presencia del Señor en la vida de esos a los cuales quiero ayudar, si yo no coopero en tratar de despertar un poco de atracción hacia el Señor por parte de esas personas a las que yo quiero ayudar, o al menos un poco de deseos de buscar al Señor, entonces mi ayuda está siendo desde el punto de vista espiritual intrascendente. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,